Sepan ustedes que el Partido Popular insiste en que el Gobierno no ha atendido todas las peticiones de medios que han realizado las comunidades afectadas por los incendios. ¿Qué dice el Gobierno? Acusa a los presidentes autonómicos de no haber asumido, dice, sus obligaciones en la gestión de los incendios. En declaraciones como las del presidente de la Xunta. Hemos pedido otros medios al ejército que no han llegado, algunos sí, otros no. Ve el Gobierno la mano de Feijóo. Si la ministra de Defensa ha actuado de forma tardía y a rastras, será su responsabilidad. Está ejerciendo sobre ellos una influencia. La ministra Robles les pide honestidad a las comunidades, que cada una responda por su gestión. Las comunidades autónomas no han asumido sus obligaciones en muchísimos casos. Saben la verdad. Por favor, que sean valientes y que lo digan. Feijóo vuelve sobre la falta de medios. Que el Estado le eche la culpa a las comunidades autónomas cuando tiene medios disponibles y que no utiliza. Y el Gobierno lo niega y entiende que el PP trata de escurrir el bulto cuando la competencia, recuerda, es de sus gobiernos autonómicos. Taparse siempre, no asumir responsabilidades nunca. La directora de Protección Civil explica además lo sobredimensionadas que estaban las peticiones de ayuda europea de las comunidades. Era más del doble de lo que tiene toda Europa. Bruselas dispone de 26 medios aéreos, mientras que la petición de Galicia, Extremadura y Castilla y León los duplicaba. En medio de toda la polémica, el líder del PP ha presentado una batería de medidas contra incendios, entre ellas crear un registro nacional de pirómanos y que los condenados lleven pulsera de localización. Le contesta la ministra de Sanidad, Mónica García, que el registro de pirómanos es a los incendios lo que los teléfonos antiocupación al problema de la vivienda, y critica su inacción ante los recortes en los planes autonómicos de prevención de incendios. Feijóo quiere uno propio de pirómanos, pero en esencia estos registros no tienen una función preventiva, sino demostrar la reincidencia de los sujetos para conseguir una aplicación más ajustada del Código Penal y proteger así a las víctimas. Así que desde el punto de vista técnico, Pablo, ese registro tiene sus lagunas. Además, no hay que olvidar que esa propuesta parte de un error de base. Los expertos siguen negando que estemos ante un caso de terrorismo incendiario, como lo etiquetó el líder del PP. Ni hay tramas, ni hay crimen organizado detrás de los fuegos provocados. Se lo hemos preguntado, por ejemplo, a la teniente Andrea Murciano, pertenece a Lucoma, la unidad central operativa de medio ambiente de la Guardia Civil. No, generalmente actúan de manera individual. Tienen una patología psicológica, tienen esa necesidad de prender lo que es un pirómano, que son los menos. Bueno, los pirómanos son los menos, dice. Y ni siquiera allí en Galicia existen esas tramas, también lo niega Aurelio Mosteiro, es uno de los coordinadores de la UIFO, la Unidad de Investigación Forestal de la Xunta de Galicia. Tramas a nivel autonómico no hemos detectado, lo que hemos detectado es organizaciones de pequeños grupos. En el año 2023, pues en la provincia de Orense sucedió. Y no hay que olvidar, Pablo, los datos de la propia Fiscalía que adelantamos aquí en la SER, datos contundentes que recopiló el fiscal de Medio Ambiente de Málaga, Fernando Benítez. Cerca del 70%, 68% son imprudentes, son por imprudencia. Quemas agrícolas sin controlar, por chispas en tareas no autorizadas en zona de alto riesgo, y luego están los intencionados, que son los que realmente el autor tiene intención de quemar el monte. Esos son alrededor, según la estadística de la Fiscalía, del 28%. Solo la Guardia Civil ha detenido a 33 personas desde el 1 de junio, según fuentes del Instituto Armado, Pablo, mayoritariamente hombres, gente de campo, ganaderos y agricultores que provocaron esos fuegos por imprudencia. Y saben que otra de las críticas del PP para desacreditar al gobierno es que no ha invertido los fondos europeos en prevención de incendios, que es algo que el Ministerio niega. Lo que dice es, oigan, nosotros hemos transferido 253 millones a las comunidades precisamente en este concepto. En cualquier caso, Lara Salgado, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Vosotros en Radio Galicia estáis contando que la Xunta tiene sin adjudicar 3 millones de euros en esta materia, la prevención de incendios, y que hay de hecho 9 distritos forestales en los que no se han acometido estos trabajos. Entre ellos, Lara, los más afectados por la ola de incendios. La Xunta tiene todavía sin adjudicar esos casi 3 millones de euros financiados con fondos europeos para realizar labores de prevención que van desde la construcción de cortafuegos hasta el desbroce o la mejora de pistas forestales. Unos trabajos que afectaban a 9 distritos, entre ellos algunos de los más devastados por esta ola de incendios, como Arnoia o Ribeiro o Berín. Desde Medio Rural insisten en que el procedimiento sigue su curso habitual, pero la realidad es que desde febrero y hasta el viernes pasado apenas había cambios en el perfil del contratante. De hecho, el plazo de presentación de ofertas acabó en diciembre del año pasado. La oposición, indignada, cree que es una temeridad y una irresponsabilidad del gobierno gallego.
unha situación tan grave que puxo en risco a vida de tantas persoas, que provocou o maior desastre social e ambiental dos nosos últimos anos provocados polos lumes. Que falamos desa ineficacia, desa incompetencia ao fronte do goberno galego. Cando o vai a facer? Agora? En novembro, en outubro. No es la única vez que la Xunta llega tarde a las tareas de prevención. En 2017, con Feijóo como presidente del gobierno gallego, el contrato de renting de casi 100 vehículos no se licitó hasta el mes de agosto y se contrató en noviembre. Ese año, en el mes de octubre, hubo una ola de incendios que arrasó 50.000 hectáreas en Vigo. Pues Fernando, voy a empezar contigo el análisis. Hemos escuchado por un lado ese Feijóo que dice no voy a caer en el y tú más, pero la comparecencia ha sido un y tú más constante, pero después entrando en las 50 medidas, a mí sí que me ha llamado la atención que pida, por ejemplo, más recursos a Europa, por lo menos que sean más ágiles, pide que se refuerce la UME con más efectivos, pero yo entre las 50 por lo menos no he sabido encontrar ninguna que vaya destinada a aumentar la plantilla de bomberos en las comunidades autónomas. Hay una que habla de mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales. Pero no las plantillas. Yo creo que por ser justos, primero, puesto que siempre le estamos reclamando propuestas al líder de la oposición, que haga propuestas siempre está bien, y además estoy seguro que de las 50 puede haber alguna que incluso pueden asumir el resto de partidos o que incluso coinciden con algunas de ellos. Entramos en los peros. Por ejemplo, me llama mucho la atención, y creo que eso es una carencia, el que tiene más propuestas para ayudar a los afectados, que está muy bien, que para prevenir en el futuro este tipo de situaciones. Sí. De hecho, supongo que algunas de las que propone de ayudas van a coincidir con las que apruebe mañana el Consejo de Ministros. Luego hay algunas inconcretas. Por ejemplo, leo, incentivar la gestión forestal con apoyo a la planificación y a los aprovechamientos sostenibles, aunque es una medida que puede estar bien encaminada, pero que no tiene ninguna concreción. Me llama la atención negativamente que solo menciona una vez la expresión cambio climático. ¿Crees que es casual? Bueno, creo que no. Digamos que no es una firme convicción del PP la realidad del cambio climático y cómo afecta a estas situaciones. En este sentido sí que hay alguna medida que está bien. De hecho, creo que la semana pasada un experto aquí la proponía, leo textualmente, que los agricultores puedan obtener ingresos por su contribución a la lucha contra el cambio climático. Lo propuso el otro día aquí un experto y me parece que está bien. El tema de las pulseras ya lo ha explicado muy bien Bañuelos, por qué no tiene efecto sobre este tema. Y además hay que recordar que ya el artículo 106 del Código Penal permite que los jueces impongan penas de vigilancia después de la propia condena en prisión si la hubiera. Y esas medidas de vigilancia incluyen entre los supuestos también ya las pulseras a decisión del juez. Luego tampoco sería una medida. Y luego yo creo que evidentemente en su intervención falta autocrítica. Falta autocrítica respecto a la actuación que creo que en estos momentos ya podemos decir que ha superado a las autoridades autonómicas que pertenecen a su partido. Por tanto, digo, positivo que presente medidas, negativo las carencias que tienen y en dónde pone el foco, y tercero, falta autocrítica, y luego hay acusaciones, creo que bastante duras, que le falta por demostrar que es esto nada menos que el gobierno central, digamos, que no quiso aportar algunas de las medidas que pidieron los presidentes autonómicos. Me parece de una enorme gravedad. Después algunas frases que efectivamente no se aguantan. Si tú miras la cronología de los hechos, como no se movilizó al ejército. Sí, es que estaba movilizado. Es que Mañueco decía que no hacían falta recursos cuando el ejército ya estaba movilizado. Por eso digo lo de superadas las autoridades, especialmente las de Castilla y León. La pregunta, Junquera, es ¿qué dice estas 50 medidas, este plan del Partido Popular? ¿Qué dice, por ejemplo, del cambio climático, al que el otro día Elías Bendodo se refirió como dijo que Pedro Sánchez estaba haciendo ideología cuando hablaba del cambio climático? ¿O qué dice de las condiciones de los bomberos de los que tanto hemos hablado, singularmente de los que trabajan en Castilla y León? Pues entre esas otras 49 medidas que quedan, no dice nada de estos dos asuntos. Quedan, como siempre, otras medidas que destilan aroma PP. Tienen ese pozo de bajadas impositivas, mucha exención fiscal para los afectados, créditos a coste cero, mejora de la seguridad en los lugares afectados por incendios para evitar robos. Y luego tenemos también algunas propuestas que son reiterativas, porque ya hay cosas similares, como los paquetes de ayuda urgentes, que ya están en los planes autonómicos de emergencias o de protección civil. Hay otras medidas que, si bien
bien no afectan a los bomberos forestales, pasan por reforzar la UME o los efectivos del Seprona, crear un fondo forestal nacional, también por flexibilizar la ley de montes para facilitar los usos forestales y de la masa leñosa para tener más limpios los montes. Feijóo quiere llevar este plan al Congreso y le quita importancia mandárselo al presidente, a Pedro Sánchez, porque dice: ya le he mandado otras propuestas en el pasado y nunca me respondió, aunque fuera por cortesía. Hasta luego, Junquera. Hasta luego. Edu, voy a empezar contigo. Luego, insisto, iré con las medidas del Gobierno y esa reunión de hoy del Consejo de Ministros o la propuesta incluso del Pacto de Emergencia Climática. Pero empecemos por esto, que en realidad es la respuesta que da Feijóo a esa propuesta de plan de emergencia climática. Dice: estas son las 50 medidas, la culpa es del Gobierno y un registro de pirómanos. Pues mira, para alguien como yo que ha venido de vacaciones siguiendo a distancia mediática, digamos, el brutal fenómeno de los incendios forestales este verano, ¿no? Tan duro en tantas zonas de España, pero concentrado en esas 3 regiones que le tocan, además, en términos autonómicos, gobernar al propio Partido Popular, suena raro escuchar esta medida, porque cuando la lanzas como la lanzó él ayer y haces que sea tu medida estrella, un registro nacional de pirómanos, imaginemos que el 100% de los incendios son provocados, que no es el caso, y que por tanto son pirómanos los responsables del 100% de cada uno de los incendios que ha habido en los últimos años en España y también este verano. Aun siendo en ese contexto, inscribiéndose en ese contexto la realidad de los incendios, sería una medida rara, porque no está tanto en registrar quién quema, sino en evitar que arda. ¿Y en qué tenemos que hacer para que eso suceda? Para que se reduzca significativamente en los próximos años, de manera coordinada, situaciones tan extraordinarias como las que hemos vivido este verano y en veranos anteriores en términos de incendios de masa forestal, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el cambio climático? ¿Qué pueden hacer las distintas administraciones, los distintos actores, los distintos movimientos sociales, las distintas empresas de este país para contribuir todos en lucha contra el cambio climático? ¿Qué le está pasando a nuestra España rural en términos de abandono y qué impacto tiene ese abandono rural con el incremento tan significativo que en los últimos años han tenido los incendios en España? Y tercero, ¿cuánto ha bajado en los últimos años la financiación o, si quieres, la inversión pública en prevención de incendios para que tengamos el volumen que tenemos de masa forestal que arde? Irte directo a un registro de pirómanos parece un poco, no quiero venir aquí el primer día llamando pobre a nadie, pero parece pobre la medida, parece pobre. Dando además la sensación de que cuando tienes tanto gobierno autonómico en tus manos, cuando el Partido Popular gobierna tantas comunidades autónomas, si no recuerdo mal son 12 de 17, y las principales afectadas por los incendios las dirige y las gobierna el Partido Popular, vuelve a pasar un poco a la historia de esta crisis de incendios el señor Mañueco, ¿no? Cada vez que hay una emergencia tiende a pasar a la historia. En términos negativos, esta vez no es distinta, en Castilla y León. Se espera un poco más de quien tiene tanto poder autonómico en su mano y quien dirige a un partido pues que tiene tantos votos detrás, que es el Partido Popular, ¿no? Así que, bueno, más allá de eso, a mí me encantaría escuchar el día en el que se anuncia una reunión en el que van todos los actores implicados a trabajar en un consenso básico sobre medidas de prevención de incendios, que tiene que ver básicamente de manera directa con prevención. Mejora de dotaciones, más inversión pública, mejor coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno de España, ¿no? Lo decía Ignasi Guardans hoy en las claves. Cuando llegan los momentos extraordinarios, el funcionamiento ordinario de las administraciones no debería ser un impedimento para una mejor eficiencia en la lucha contra emergencias como esta, ¿no? Tiendo a pensar, José Luis, que está un poco ahí, pero bueno, es mi primer día, tampoco quiero venir aquí con grandes titulares, ¿no? El señor Feijóo seguramente sabe lo que dice y sabe de lo que habla, aunque a veces con estos titulares pues no da esa sensación. Para ti, Ignasi, no es el primer día. No es el primer día, ¿no? Bueno, efectivamente, yo creo que esto del pirómano es una distracción. De entrada, es verdad que es positivo estar hablando de algo distinto de una declaración de Dolors Montserrat o de lo que diga Bendodo, ¿no? O sea, que por lo menos se han atrevido a poner algunas propuestas y no a dar ruedas de prensa así como las que estaban montando. Pero a partir de ahí, lo del pirómano, pues lo ha dicho muy bien Eduardo, o sea, es que no tiene especial sentido, ¿no? Básicamente, aquí estamos hablando de tres temas.
temas. Uno de la prevención, de todo el trabajo de prevención, de limpieza de bosques, de todo lo que tiene que ver con prevención del fuego. El segundo, de la gestión una vez el fuego empieza. Y tercero, directamente relacionado con eso, con los recursos, tanto para una cosa como para la otra, ¿no? Entonces, en ninguno de los tres entra el pirómano. Es decir, en su caso en la prevención, pero tampoco vista los datos que aportas con esa entrevista, pues efectivamente es que no es el 100%, es una parte ínfima. Ni siquiera todos los fuegos de origen humano son de pirómano, o sea que eso también hay que explicarlo. Yo me he quedado con ese dato y eso está bien que lo aclares, que se siga aclarando, ¿no? O sea que no todo incendiario es pirómano, y esto no es un juego de palabras, sino que el pirómano es realmente una persona pues que tiene una obsesión, una filia por el fuego, etcétera, y es verdad, y es algo psicológico, psiquiátrico más que psicológico, ¿no? Pero eso es una ínfima parte de los fuegos de causa humana, que son una ínfima parte del total de los fuegos. Por tanto, efectivamente, sí, no tiene mucho sentido poner el foco en ese planteamiento, y sobre todo da la sensación de que eso se hace no tanto por un debate sobre el cambio climático y para huir de eso, que probablemente también da una sensación de que quiere pues evitar ese debate porque a Vox le molesta, etcétera, sino que claro, lo que ahorra si todo se arregla poniendo brazaletes a pirómanos, que además los tendrá que poner la justicia, y además por lo que leo ya existe eso en el caso concreto de los pirómanos, pues eso te ahorra todo lo que no has hecho mal y todo lo que no estás dispuesto a hacer bien, que es gastar más dinero, y perdonad, no quiero ser demagogo, pero a veces hay que decirlo, más dinero en fuego que en toros, más dinero en fuego que en fiestas, o por lo menos el mismo dinero en fuego que en fiestas, y que eso y el dinero y el esfuerzo, no solo el dinero sino la energía humana, personal, la convicción, dedicarla a eso y eso es lo que nos está haciendo y eso es lo que se ha demostrado. Lo hemos hablado mucho en tertulias o en gabinetes en abiertos anteriores, en abiertos anteriores hemos estado aquí hablando y ha quedado muy claro que efectivamente pues no se han hecho las cosas, ¿no? Y que eso es lo que se está intentando distraer, ¿no? Lo del gabinete me lo voy a guardans, pero eso ya lo hablamos luego. Bueno. Lumbierres. Yo, como es el último día, puedo ser más dura de lo que ha sido Edu, o por lo menos puedo decirlo con más tranquilidad después de que llevamos todo el verano escuchando todos los dramas que suponen y que han supuesto los incendios, especialmente para la España interior. Yo creo que en esta respuesta de Núñez Feijóo se concentra todos los males de la política en general de los últimos tiempos. Utiliza los bulos para dar información sobre el número de incendios y qué tipo de agentes son los incendiarios. Siguen diciendo que el 70% de los incendios son provocados, cuando el fiscal Fernando Benítez ya lo desmintió y lo desmienten todos los técnicos autorizados. Se empeñan en seguir dando estos datos que les sirvan de cobertura para decir que estamos ante una trama incendiaria que es el chivo expiatorio. Para mí este sería el segundo de los males del que tenemos que escapar para solucionar un problema que es complejísimo y del que ya han hablado mis compañeros, así que no me voy a repetir, pero volvemos a buscar un elemento simple que pueda contentar a la gente, buscando una solución sencilla a un problema que no solo significa que haya una mejor gestión forestal o mejor fondos, sino que significa que estamos ante una revolución adaptativa, económica y social ante el cambio climático. Y eso no se soluciona ni en una reunión, ni en una legislatura, ni dos. Entonces, utilizan buscar el chivo expiatorio y, en tercer lugar, la tercera pata, utilizan una figura que tiene un gran calado emocional en la población, que es el del populismo punitivo, ¿no? Encontrar una medida populista que es como le vamos a poner pulseras a los pirómanos, que, como muy bien estaba diciendo Ignasi, ya existe en el Código Penal, en el artículo 106, ayer lo recordaba el magistrado Joaquín Bosch. O sea, no es nada nuevo, es del mismo modo que Feijóo decía aquella vez: vamos a expulsar a los inmigrantes que delinquen y que tienen condena. Eso ya está ocurriendo también en el Código Penal, y yo no creo que todo esto sea desconocimiento. No me lo creo en absoluto de alguien que ha sido presidente de comunidad autónoma durante tantas décadas, sino que es intencionadamente para intentar movilizar las emociones muy indignadas de los ciudadanos que han sufrido los incendios, por una parte, y luego del desánimo de la población en general de que la política no nos está sirviendo para la gestión. Por eso es importante, y enganchándolo con lo que decíamos al empezar el abierto, me parecía relevante escuchar a un director técnico de un operativo de extinción sí que hablaba de cambio climático. Sí.
Claro, porque es que no hay nadie que, más allá de un discurso político que quieras utilizar, que lo niegue. Es que es como negar. Esto es como decir lo de los periodistas de mira a ver si llueve. Lo ponemos entre llueve o no llueve. No, sal a la calle y verás que llueve. Pues es que esto es lo mismo. Es innegable y vamos a ver cómo va este otoño, que ojalá vaya bien en las danas. Vamos a ver el crecimiento del Mediterráneo, que va a ser un desastre para nuestro país de manera turística. Y yo creo que el Partido Popular sabe perfectamente que este es el futuro, no inmediato, sino también a mediano plazo, ¿no? Pero Feijóo se ha empeñado en ser el presidente alternativo y siempre que hay un plan del gobierno de la nación, por ejemplo, un plan antiaranceles de Trump, Feijóo sale con un plan alternativo. Con la vivienda lo mismo, sale con un plan alternativo. Y, por ejemplo, en la vivienda, una de sus medidas estrellas fue la ocupación, cuando eso es un tanto por ciento bajísimo del problema de la vivienda, y eso me recuerda mucho a lo que he hecho ahora. Es verdad que existen pirómanos y es verdad que es difícil encontrarlos y encausarlos, pero el problema de los incendios no son los pirómanos. Yo es que me pongo en la mente de un experto como Arantxa, y yo estoy leyendo justo ahora, mientras os escucho, el artículo 48 de la Ley de Montes, y es que está todo ahí. O sea, igual basta con aplicar la ley, ¿no? Voy a leer 4 puntitos porque dirán ustedes, no puede ser que esto ya esté en marcha. Sí, hace falta aplicarlo. Miren, las comunidades autónomas deben elaborar y aprobar planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales. El Ministerio de Transición Ecológica, de la mano de las comunidades, tiene que marcar las directrices y criterios comunes para elaborar esos planes. Los planes anuales de prevención, esto es interesantísimo, se tienen que publicar el 31 de octubre como máximo del año previo. Y a todo esto se van a aplicar esos planes de prevención de manera continua durante todo el año. Es que está ya todo en la ley, Arantxa. Evidentemente es una cuestión de priorizar, de ver en qué queremos apostar. Si queremos apostar en hacer cumplir la Ley de Montes, en dotar a la estrategia forestal española que tenemos, en dotar al Plan Forestal Español, en dotarlo de presupuesto, de inversión y de recursos humanos. Muchas veces las direcciones generales de las comunidades autónomas que llevan, en unos casos se llaman montes, en otros patrimonio natural, en otros biodiversidad, en otros están dentro de consejerías de agricultura, de ganadería, de fomento, y al final tienen pocos medios económicos y personales para hacer. Cuando vamos el sector a pedirle aplicar ciertas leyes, ciertas medidas, ciertos procedimientos, es verdad que como la priorización no está en ese capítulo, pues al final estamos un poco atados de manos. Que no hay dinero. Es que leía ayer en estos rankings que mencionaba que los últimos 5 años, Castilla y León, que es donde más estamos viendo la crisis, incendiar los bosques, ha reducido en 5 años el 86% la inversión. ¿Cómo se puede luchar contra los incendios si no nos tomamos en serio la necesidad de invertir en ello? Pero, yo creo que es importante decir que no es que no tengan dinero, sino que no lo aplican a esto. Sí, se trata de priorizar. Comunidades que han renunciado o han regalado los impuestos de sucesiones y donaciones a los que tienen esa capacidad de pagar por eso, que es algunos más que otros, y resulta que luego no aplican a la extinción de incendios o recortan en la sanidad o recortan en la educación. Oiga, no es que no tenga usted dinero, es que usted está dedicando el dinero a otras cosas. Lo que tenemos también que hacer ver es que es mucho más rentable invertir en gestionar el territorio que en extinguir incendios, porque invirtiendo en esa gestión, no solo en prevención, sino que es que la gestión va mucho más allá. No tendremos solo prevención y menos incendios que afrontar, sino es que además la gestión forestal, insisto, se pone encima de la mesa cuando hay fuego, pero es que tiene otras ventajas, que es regular el ciclo hídrico, gestionar las cuencas de cabecera para que no haya inundaciones abajo, es poner recursos renovables y sostenibles a la sociedad, es crear empleo, fijar población. La fórmula es perfecta y se llama gestión forestal sostenible, pero hay que priorizarla. Sí, un detallito solo, si me permitís un poquito. La gestión forestal tiene que hacerse en un territorio concreto, no en unas poblaciones grandes, no en las grandes ciudades, no en sitios con recursos suficientes, donde hay mucha población, donde hay mucha riqueza. Es decir, la gestión forestal tiene que hacerse, en este caso, en este rincón de España del que hablamos, el más afectado por los incendios este verano, en lugares que hay una población, en núcleos de población que tienen 50 habitantes, 35, 40, algunos de los cuales ya no tienen ningún habitante. La gestión de ese rural, con tantos núcleos de población tan pequeños, exige a las administraciones
un esfuerzo grandísimo para garantizar la sanidad y la educación. Es decir, no es lo mismo gestionar un hospital grande en una comunidad que tener que llevar la asistencia sanitaria a núcleos de población de 20 personas. Lo que digo es que lo que tiene que haber es un pacto con esa España. Un pacto con esa España, no un pacto de Estado, no un pacto con ellos, con los que viven allí, no un pacto de Estado firmado en el Congreso de los Diputados o en la Moncloa. Esto no me sirve, hay que hacer un pacto y, por tanto, para eso hay que escucharles a ellos, sobre todo que son los que sufren el problema, porque nosotros estamos hablando aquí, podemos hablar aquí fenomenal, vivimos en una ciudad, bueno, en mi caso incluso me siento culpable de haber abandonado aquello, porque es verdad que yo soy la que lo abandoné, podía haberme quedado. Y me he ido, vale, pues bien, asumo mi culpa. Es decir, espero que alguien me perdone, pero asumo mi culpa. Pero es que hay que ir allí para saber cuáles son sus problemas. Eso... No se puede hablar, y esto lo he escuchado este verano allí, la semana que he estado, lo he escuchado en todos los sitios por parte de todas las personas y de cualquier ideología y de cualquier profesión. No se puede legislar en un despacho cosas que afectan a gente sin saber lo que pasa allí. Mira, tanta razón tienes, Lucía, que por eso la responsabilidad la tienen las comunidades autónomas, porque es la administración próxima y que tiene recursos suficientes o debería tenerlos, salvo que no los quiera dedicar a esto. Y decida, como apuntaba muy bien antes Euprepio, que un elemento que es estructural, como va a ser, como tiene que ser la prevención de incendios y el cuidado de los montes, se saque a concurso a la empresa privada. Me he dedicado a ver cómo salen esos concursos y salen donde al menos el 50% es el precio. Es decir, basta con bajar mucho el precio para que se te adjudique. Luego, claro, eso lo pagan efectivamente los trabajadores en forma de precariedad, lo pagan como pasa en Andalucía, que no sé cuántos coches tenían, 100 y pico, que resulta que los bajos no eran adecuados para salir al monte. Claro, al final todo es esto. Pero claro que hay que hacerlo desde el territorio, con el territorio y yendo a los sitios donde se necesita. Para eso está la responsabilidad de unas administraciones que no la han ejercido. Y por eso es necesario un pacto de Estado. Fíjate que lo del pacto de Estado es muy elegante, porque lo que habría que hacer es decirles un pacto de Estado, no exigencia, caballeros y señores, que no han cumplido ustedes con lo que tenían que hacer. Estoy viendo